¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Mira, estamos aquí con Virginia Ruiz, es mamá de Melín, una joven de 24 años que murió el 20 de julio del 2021. Perdón, de 29 años. Producto, se está investigando si tiene que ver la vacuna, si hay vinculación o no. Bueno, pero como ella es médica, ella es doctora, nos va a contar en detalle, más allá del sufrimiento, ¿no? De perder a su hija, del tiempo que ha pasado. Hoy la justicia ha avanzado, ha hecho algunos pasos en relación a este vínculo entre la muerte de Melín y la colocación de la Sputnik 5. ¿Cómo le va, Virginia Ruiz? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? 24 años, pero murió el 29 de julio del 2021. 29 de julio. Sería así. Bueno, Melín hacía vida normal, era una chica que estudiaba, que hacía deporte, que trabajaba en grupos sociales, tenía los actos físicos habituales de noviembre del año anterior, completos por el tema del deporte, porque era hija de médica, entonces un poco me planteó, mami, me inscribí para vacunarme porque yo sana como soy y por la edad no me voy a morir de COVID, pero circulo en muchos grupos. En esa época se repartía mercadería, se trasladaba gente por el COVID, poníamos el auto nuestro y puedo ser un transmisor sano. Se vacuna el 15 de julio, más o menos una semana después tiene como un dolor de panza, pero ya el 24 de julio empieza con dolor de cabeza intenso, 3 vómitos sucesivos y la cara aparecen pequeños moretones que se llaman petequias, y fue una cosa de las 4 de la mañana a las 10 más o menos que se da el proceso, aparecen las petequias y nos vamos al Hospital Ferreira. Nosotros tenemos APROS y vivimos cerca. En el Ferreira me dicen que es una gastroenteritis por COVID, le toman un PCR hisopado, que no está el resultado, lo reclamamos sucesivas veces, que viniera a casa, que hiciera dieta, que tomara Reliberan, tuve que pedir que le pasaran el Reliberan por boca, me preocupaba las petequias de la cara, entonces insistí si no le iban a hacer aunque sea un laboratorio, me dijeron que no, que las petequias eran por el vómito, pedí hablar con la jefa de guardia de ese día que era 24 de julio y me dijo lo mismo, cualquier cosa usted viene. Melín estuvo aislada acá, estuvimos con dolor de cabeza, casi no comía, hasta el momento era así. El domingo fui 3 veces a reclamar el PCR para ya saber qué tenía ella, no estaba el resultado y cuando nos vamos a acostar el domingo en la noche hace un nuevo vómito y me dice que no puede mover bien la mano y no puede hablar. Vamos, yo tenía hasta el pijama puesto abajo de la ropa, vamos directo al Ferreira, le hacen análisis y me dicen que está totalmente normal, que le van a hacer una tomografía cerebral, me dice que la tomografía tenía un sangradito mínimo y que ya tenían el PCR para COVID negativo absoluto y 2 hisópados rápidos que le habían hecho hasta que eso llegara también negativo, que como no era COVID, no se podía internar ahí, que era unidad COVID, que me lo derivaban al Sanatorio Mayo. Derivaron después de 6 horas y de que yo me la pasé buscando ambulancia, porque de verdad que salvo el telefonista, no hubo otra movida, a pesar de que en realidad yo no sabía lo grave que estaba mi hija. Estábamos también en pandemia y eso hacía que las únicas atenciones que se dan, o la gran mayoría, era por COVID, ¿no? De cualquier forma ellos tenían un dosaje donde no tenía plaquetas que no estaba escrito, pero que después lo pudimos constatar cuando llegó al Sanatorio Mayo, 6 horas después. Mi hija llega al Sanatorio Mayo, teóricamente la esperan los neurocirujanos, estaban preparados para entrarla a cirugía por un sangrado cerebral. Llega consciente conmigo en la ambulancia, de vez en cuando tenía esas trabas de poder expresarse o de que la mano se le ponía como dura en garra. La pasan a la terapia consciente, al ratito me llaman los neurocirujanos y me dice que la tomografía que mandan no solo tiene coágulos, no solo tiene sangrado, sino también tiene coágulos y eso no podía ser un aneurisma,
que tenía que ser otra cosa, había que seguir investigando y me llaman de la terapia preguntándome si yo sabía que mi hija no tenía casi plaquetas. Y a mí no me lo habían informado y a ellos no se lo habían mandado en el estudio. El dosaje de guardia dio bajo, entre 25.000, después pidieron el servicio específico de laboratorio de hematología, 27.000 plaquetas. Recordemos que lo normal es entre 150.000 y 400.000. 2.000, y ahí me explicaron que no podía entrar a cirugía, que teníamos que reponer plaquetas. El servicio de hematología funciona rapidísimo e informa que descartaba otras enfermedades. Lo que puede dar ese cuadro, que haya coágulos y después consumo de las plaquetas, son o las leucemias agudas, no tenía por el análisis de sangre leucemia, otra enfermedad de la coagulación, que se llama púrpura, que no lo tenía, la exposición a heparina previa, que es un anticoagulante, y a Meli nunca le habían puesto, por lo tanto no quedaba duda que era la vacuna y había que ser tratada como enfermedad producida por la vacuna. Virginia, a este peregrinaje y a este momento tan dramático que vivió con la pérdida de su hija, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que queda? Seguramente un camino también duro en los tribunales. ¿Qué es lo concreto que le dijeron? Yo me dirigí al ministerio pidiendo que estudiara la muerte de mi hija y avisando que había 4 vacunados con el más, aparte de ella, con los frascos multidosis que estaban vacunando, que eran para 5 dosis, que esa enfermedad de la que murió mi hija es una reacción inmunológica contra las plaquetas que por algún motivo da la vacuna después de los 7 y hasta los 30 días. Ella murió el día 15, podía haber 4 personas más en riesgo hasta el día 30 que los localizaran. Me hicieron demostrar que era mujer sana, adjunté todo lo que tenía. Me la clasificaron como mujer sana, con coincidencia entre la vacuna y la muerte, pero que faltaban estudios. Sputnik no está aprobada a nivel mundial, la OMS no la cuenta entre las vacunas porque nunca presentó los estudios de seguridad y me cerraron el caso. ¿Y las otras personas que habían sido vacunadas en el mismo lote fueron identificadas, las ubicaron? Tendré que preguntarle al ministerio. En ese momento a mí no me interesaba la identidad de los otros. Después de unos días sí me interesaba si alguien más había muerto por COVID. Me comuniqué con ellos y con la CONASEVA, la Comisión Nacional de Seguimiento en Vacunas, y me dijeron que era todo anónimo y no me podían dar datos de ningún tipo. Virginia, ¿usted tiene el convencimiento de que Melín murió producto de la vacuna que se colocó? Yo no tengo el convencimiento, los estudios científicos tienen el convencimiento. Melín tiene todos los estudios que demuestran que estuvo simultáneo el sangrado de los coágulos. Con eso se estudió acá en farmacovigilancia, pedido mío. Yo tuve que pedir las historias clínicas legales porque el ministerio no me las cedía y era más rápido hacer así. Estudiaron en la Universidad Nacional de Córdoba farmacovigilancia, que es el ente oficial que tiene que tener un país para poder investigar sobre drogas. De ahí lo mandaron a Inglaterra, donde se estudió AstraZeneca, la clasificaron como muerte por vacuna. En agosto del 2022, en octubre del 2022 la publicaron como advertencia al lector en una revista que es un journal de medicina muy prestigioso como muerte por vacuna, y en ese trabajo colaboraron simultáneamente la Comisión de Seguridad en Vacunas del Reino Unido, o sea que está hasta publicada y reconocida en el Reino Unido. Fue también publicada en Argentina, en el Congreso Argentino de Hematología de Buenos Aires en noviembre del 22, o sea que es una certeza médica, es una certeza científica, no es el convencimiento de una mamá que hubiera querido que no sea nada de esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esta es la palabra de Virginia Ruiz, es médica, esto, digamos, conoce no solamente la ciencia, pero también ha vivido en carne propia la pérdida de su hija de Melín, 24 años, el 29 de julio, para dejar claro, después de haberse vacunado con la Sputnik 5. Ahora, por supuesto, las investigaciones, los tribunales tendrán que decir qué pasó realmente con esa vacuna y cuánto tiene que ver, cuánta vinculación existe entre la muerte de Melín y esa vacunación. Volvemos a ustedes. Bien, Luchi, gracias. Sí, primero, lo irremediable es la pérdida humana. Irremediable, lamentablemente. Más que tener condolencias con la familia, en este caso la mamá y demás, no nos cabe. Después está el otro tema, el científico.
Recordar que las grandes empresas que hicieron vacunas en el 2020, casualmente, para proveerle a los estados, firmaron convenio de inmunidad para no tener juicio en contra, porque como era una vacuna que se hacía a las apuradas, y bueno, había muchos pasos que se saltaban. Y está toda esta discusión todavía no zanjada en el mundo científico respecto de si todas las vacunas, si algunas vacunas, si un tipo de vacunas generan procesos adversos. Ha habido vacunas que se han dejado de aplicar en la Unión Europea y en Estados Unidos y demás. Tema complejo.